El lunes hablábamos de la historia de la agencia libre y comparábamos el sistema que tiene Grandes Ligas con las otras ligas profesionales de los Estados Unidos. Recordemos, antes de comenzar el ejercicio de hoy, que son los mejores contratos, son muchos en realidad, de la historia de la agencia libre. La agencia libre en Grandes Ligas tiene 44 años de existencia. En nuestro ranking de los contratos son muchísimos y aquí tenemos opciones para que incluso pudiera ser que ni nos repitamos o si nos repetimos será en pocos casos. Vamos solamente a considerar contratos de riesgos, de esos de multianuales y de mucho dinero. Y vamos a dejar para la ronda de menciones aquellos contratos que, si bien fueron a agentes libres, fueron de un año y son los llamados contratos de bajo riesgo. Con eso en mente y con eso de plataforma, vamos a comenzar el tema. Hoy, de primero al bate, Carlos José Lugo. Bueno, este tema es interesantísimo y considerando las opiniones de los fanáticos y que a veces siempre le escriben a uno indagando de cuál agente libre ha sido el mejor y cuál ha sido el peor contrato, y como los fanáticos siempre les interesa y evalúan mucho eso, pues yo creo que este va a ser un ejercicio interesante. Bueno, empezando por el número uno. Para mí el mejor contrato en la historia de agencias libres en términos de beneficios para el equipo ha sido el de Barry Bonds, que fue un contrato de 6 años con los Gigantes de San Francisco, firmado para iniciar la temporada de 1993 y que abarcó desde la temporada 93 hasta la del 98, antes de que Bonds firmara luego una extensión. Barry Bonds venía de 2 temporadas consecutivas, o de ser más valioso en 2 de 3 temporadas anteriores con los Piratas de Pittsburgh en 1990 y 1992. Había sido el más valioso en el 92 en su año de plataforma para la agencia libre. Bueno, en su temporada de edad 28 años, que fue la primera con los Gigantes en el acuerdo, Bonds ganó el premio a jugador más valioso de la Liga Nacional, bateó .336 con un porcentaje de envasarse de 458 y un slugging de 677. Fue líder en jonrones y empujadas de la Liga Nacional con 46 y 123, además de ser líder en bases por bolas intencionales, slugging, OBP, OPS. Se robó 29 bases, anotó 129 carreras, 126 bases por bolas, dio 38 dobles y fue la figura principal para un equipo de los Gigantes que ganó 103 partidos, aunque el equipo perdió el título divisional el último día de la temporada en aquella famosa carrera entre los Gigantes y los Bravos en la temporada de 1993, un año previo al establecimiento del sistema de Wild Card. Durante la duración del acuerdo de Bonds, de su acuerdo original con los Gigantes, Bonds fue el líder de todo el béisbol en victorias sobre nivel reemplazo en la versión de Fangraphs con 50.8 conseguidas en 888 juegos, solamente detrás de él y a cierta distancia Ken Griffey Jr. con 43.9 y luego Jeff Bagwell. En esos 6 años, Bonds, señores, promedió entre 8.3 y 8.5 WARs por temporada en las 2 versiones. Fue un todos estrellas cada uno de los años del acuerdo. Fue jugador más valioso. Estuvo entre los primeros 10 más votados todo el tiempo. Ganó 5 guantes de oro. Tuvo 3 temporadas 30-30, incluyendo una 40-40. Una cosa extraordinaria lo de Barry Bonds, y se robó entre 28 y 40 bases durante cada uno de esos años. Para mí ese es el número 1. El número 2, y este es un tremendo contrato cuando uno analiza el riesgo que significaba en ese momento, fue el contrato de Randy Johnson con las Diamantinas de Arizona de 4 años y $53 millones, que abarcó las temporadas 1999 al 2002. Las Diamantinas firmaron a Johnson un contrato de alto riesgo de 4 años para un lanzador abridor empezando a los 35 años de edad. Johnson, de ahí en adelante, arrancó una racha de 4 Cy Youngs en forma consecutiva, o sea que los 4 años de ese acuerdo original él ganó el Cy Young, y en la primera temporada tuvo récord de 17-9 y 2.48. Fue líder en la liga en juegos completos, efectividad, entradas, ponches, en todo, básicamente en WARs, efectividad ajustada, y durante lo que duró el contrato,
Johnson fue el líder en WARs para lanzadores en las dos versiones en el béisbol, líder en victorias, tuvo esos 4 títulos consecutivos de ponches y 4 Cy Youngs en forma consecutiva. Para mí ha sido uno de los mejores contratos para lanzador y para jugador alguno en la historia de la agencia libre. En el tercero, aquí voy a hacer una especie de trampa, pero yo creo que ustedes van a entender el espíritu de lo que voy a decir, y me refiero al contrato de Alex Rodríguez con los Vigilantes de Texas de 10 años y $252 millones que debió abarcar las temporadas del 2001 al 2010. Obviamente todos sabemos que Rodríguez optó por salirse del acuerdo original como se lo permitía él mismo después de 6 temporadas, pero asumiendo que el contrato durara los 10 años que estaba supuesto a durar y que terminaba en el 2010, Alex Rodríguez fue segundo en Grandes Ligas en total en victorias sobre nivel reemplazo con 70, por lo menos en la versión de Fangraphs, solamente delante de él Albert Pujols, en la famosa gran década de Pujols. Y en el primer año del contrato con Texas, Alex batió 318, 399, 622, fue líder en jonrones en la Liga Americana con 52 y en anotadas con 133, jugó todos los juegos, conectó 201 hits con 34 dobles y se robó 18 bases en 21 intentos. Estamos hablando de un shortstop. Fue un todos estrellas y ganador del bate de plata y finalizó sexto en la votación al jugador más valioso ese año. Y durante el tiempo que duró lo que debió ser su contrato normal, original, fue al Juego de Estrellas en 9 ocasiones, ganó 3 premios a jugador más valioso y terminó entre los primeros 10 en 7 ocasiones. 5 veces líder en jonrones, empujó 100 carreras cada uno de esos 10 años y tuvo 3 temporadas de 50 o más jonrones y se robó 20 o más bases en 3 ocasiones y ganó 2 guantes de oro en el campo corto. El cuarto es Greg Maddux con los Bravos de Atlanta, 5 años, 28 millones entre el 93 al 97. En el primer año del acuerdo, Maddux ganó su segundo Cy Young de la Liga Nacional, procedió a ganar 2 más. Ese primer año tuvo récord de 20 y 10 con 2.36 de efectividad, fue líder en juegos completos, entradas lanzadas, en WAR sin efectividad ajustada. Y las primeras 3 temporadas del acuerdo, Maddux ganó el Cy Young y fue líder en la liga en efectividad, innings lanzados, juegos completos y efectividad ajustada. 7.8 WARs en promedio durante los años del acuerdo de Greg Maddux. Tiró 200 innings en cada uno de esos años y fue líder en efectividad en todo el béisbol entre el 93 al 97 con 2.13 y también en juegos ganados con 89. Y en el quinto me voy a quedar con el acuerdo original de Ichiro Suzuki con los Marineros de Seattle. Un acuerdo de riesgo porque era una incógnita. El béisbol realmente no sabía qué esperar de Ichiro Suzuki. Había mucho escepticismo de si el juego de Ichiro realmente se iba a adaptar a las grandes ligas, especialmente durante el clímax de la gran era ofensiva y de los jonrones. Ichiro firmó un contrato original de 3 años y poquito más de 27 millones de dólares, más los 13 millones que tuvo que dar Seattle por los derechos de negociación al equipo Orioles de la Liga de Japón. En el primer año Ichiro bateó 350, conectó 242 hits, anotó 127 carreras, se robó 56 bases y fue líder en bateo y en bases robadas de la Liga Americana. Obviamente todos recuerdan que él fue tanto el novato del año como el jugador más valioso en esa temporada de la Liga Americana, siendo el segundo que lograba eso desde Fred Lynn en 1975, y fue una pieza súper importante en un equipo de los Marineros que estableció un récord ganando 116 partidos en la temporada regular. Durante lo que debió ser el acuerdo original de 3 años, Ichiro fue 3 veces al Juego de Estrellas, ganó 3 guantes de oro, conectó 200 o más hits y se robó 30 o más bases, promediando alrededor de 5.5 WARs entre los dos sistemas. Así que esos son mis 5 entre los mejores contratos de agentes libres de la historia. Yo no voy a repetir mucho sobre lo que coincidimos. Tengo el contrato de Barry Bonds de número 1, y eso es fácil, solamente 6 años, 43 millones, y acumuló un OPS Plus de 182 de promedio durante el contrato. Promedio de 30 dobles, 39 jonrones, 110 remolcadas, 115 anotadas, 8.2 WAR. El promedio durante el contrato. Los Gigantes deberían mandarle unos cuartos a Barry Bonds a su casa, en serio, de verdad.
A él debieron compensarle todavía le deben. Todavía le deben. Yo tengo de segundo. Pensar que a Bruce Sutter todavía le están pagando, Enrique, del contrato aquel de Atlanta. Y a Bonds no le mandan nada. Y a Bobby Bonilla. No, increíble. Entonces, Randy Johnson, yo tengo ese de segundo. 68.4 millones por 6 años. Y el tipo responde con 4 Cy Young, 354 ponches de promedio y 258 innings de promedio. El tercero para mí es el de Greg Maddux, solamente fueron 28 millones y 5 años. Recuerdo el show de que rechazó ir a Nueva York o a otra ciudad grande y se fue a la tranquilidad de Atlanta. Eso ahí tiene algo de verdad, algo de mentira, algo de fábula, porque él se fue a un tremendo equipo y lo hizo mucho mejor para ganar 3 Cy Young consecutivos. En el cuarto lugar, yo tengo uno que firmó Nolan Ryan en el 79. 4 años, 4.5 millones. No estoy subestimando la cantidad de dinero, porque en el 79 era un dinero importante. Se convirtió Ryan en el primer jugador de la historia que ganaba más de $1 millón al año. O sea, aquí estamos hablando de un contrato tipo 300 millones, 350 millones, tipo Jerry Cole actualmente. Bueno, Ryan procedió a ganar el título de efectividad en el 81, 1.69. Tiró 24 juegos completos, 10 blanqueadas, un juego de un hit durante sus 4 temporadas en Houston. 2.91 de efectividad en 829 innings. Se quedó en Houston, firmó una extensión y después de 9 años, 106 triunfos, 38 juegos completos, 13 blanqueadas, 1,854 entradas. Y en el quinto lugar, yo tengo, porque no truqué como hizo Carlos José Lugo, y el truco es válido con lo de Alex Rodríguez, aunque cambió de equipo y aunque se salió del contrato, pero yo tengo de quinto el de Manny Ramírez con Boston. 8 años, 160 millones. Este no se salió, a este lo cambiaron al final del último año, pero señores, 312, 411 de OVP, 588 de slugging, 274 jonrones, 868 remolcadas, batió 321 con 11 jonrones y 38 remolcadas en los playoffs y ayudó a ganar los primeros 2 títulos de campeón de los Medias Rojas en un siglo, desde 1918. Quinto lugar, Manny Ramírez. Cuarto, el de Nolan Ryan. Tercero, el de Greg Maddux. Segundo, el de Randy Johnson. Y primero, el primer contrato de Barry Bonds, el único como agente libre porque su extensión luego fue con los mismos Gigantes. Bueno, el quinteto mío en algún momento uno de ustedes dos lo ha mencionado, y fruto de la producción de Alex Rodríguez en la vida de ese primer contrato, que fueron 7 años con 2 equipos, yo también hice una trampita para incluirlo, porque la realidad es que fue extraordinario. Claro, el primero en la lista, Barry Bonds. Indiscutiblemente el contrato de agencia libre más productivo para organización alguna. Ya ustedes han dado los números. En el momento en que se dio ese contrato, eso se ve poco ahora, 43 millones por 6 temporadas en diciembre de 1992. Pero en ese momento era el contrato más voluminoso en la historia. Entonces hay que ponerse en el contexto de hace 28 años y lo que Bonds pudo hacer en ese periodo con los Gigantes de San Francisco durante la vida de ese contrato. Así que ese es mi número 1. Alex, mi número 2. Señores, en los 7 años de ese primer contrato de Alex, la temporada promedio fue 304, 400 de OVP, 591 de slugging, 47 cuadrangulares, 130 carreras impulsadas, 125 anotadas, 19 bases robadas, jugando en algunas temporadas en el short y en las últimas en Nueva York en tercera base. Algo sencillamente extraordinario, y promedió alrededor de 8 WAR durante ese periodo. Así que el número 2 es Alex, el número 3 es Randy Johnson. El beneficio que Arizona le sacó a ese contrato fue enorme, incluyendo un campeonato.
Pero, señores, 4 premios Cy Young en forma consecutiva, 354 ponches por temporada. Y eso, que en el último año de contrato solo hizo 18 aperturas porque tuvo que ser operado de la rodilla. Extraordinario lo que hizo Johnson en Arizona. Luego sigo con Greg Maddux, y ya ustedes hablaron de eso. Premios Cy Young en sus 3 primeras temporadas con el equipo de los Bravos de Atlanta. Y en los 5 años de contrato, un promedio de carreras limpias ajustado de 197. Yo creo que eso lo dice todo. O sea, en otras palabras, Maddux fue casi el doble más efectivo que el promedio en ese periodo en cuanto a el promedio de carreras limpias ajustado se refiere. El último en mi lista es Manny Ramírez. Definitivamente ese fue un movimiento que transformó la franquicia de los Medias Rojas de Boston, y Manny fue vital en los campeonatos de 2004 y 2007. Independientemente de lo temperamental que podía ser, el hombre produjo de manera consistente en serie regular, en postemporada, y los números están ahí. La realidad es que, a pesar de que fue un contrato grande también, 160 millones por 8 años, pues Manny Ramírez fue excelente a lo largo del mismo. Así que ahí está mi quinteto: Bonds, Alex, Johnson, Maddux y Manny Ramírez. Miren, al igual que ustedes, yo tengo como el principal contrato de la historia de agencia libre a Barry Bonds, 6 años y $43 millones. El hombre fue impresionante, tuvo un WAR de 49.6 de acuerdo a Baseball Reference en esas primeras 6 temporadas en San Francisco, y un OPS ajustado de 182, promedió casi 40 cuadrangulares por temporada. De hecho, conectó 235 con 194 robos en ese periodo de tiempo, y ganó un premio al jugador más valioso en esa oportunidad. La contratación fue verdaderamente importante para los Gigantes de San Francisco, porque los Gigantes no eran un equipo ganador cuando contrataron a Bonds para allá por el 1993. Bonds, en sentido general, duró 15 años con los Gigantes, y durante su estadía el equipo terminó en primero o en segundo lugar 10 veces en la división oeste de la Liga Nacional. Además de que Bonds globalmente en su estadía con los Gigantes tuvo 5 premios al jugador más valioso, y nada más y nada menos que 586 cuadrangulares y 162 de WAR en los 15 años que jugó con el equipo. Así que para mí esa contratación le cambió la cara a los Gigantes, y aunque Bonds no tiene un anillo de campeón junto al conjunto, pues sí se preparó el escenario para lo que sucedió posterior a su salida. En segundo lugar tengo a Randy Johnson con su firma de 5 años y $68 millones. Ganó 4 premios Cy Young, señores. 4 premios Cy Young en ese periodo de tiempo, incluyendo un promedio de 354 ponches y 258 entradas lanzadas por campaña. Oigan bien, 2.48 de efectividad y 1.04 de WHIP en ese periodo de 5 años en que firmó con el equipo de los Diamondbacks de Arizona, un contrato que firmó en el 10 de diciembre específicamente de 1998. En tercer lugar, yo tengo el contrato de Pedro Martínez con los Medias Rojas de Boston. Pedro firmó un contrato por 7 temporadas y $75 millones, además de una opción para un año extra, que convirtió el contrato en un contrato de $90 millones. Pero Pedro ganó 2 premios Cy Young y un anillo de campeón junto a los Medias Rojas. En el tiempo que estuvo con Boston, tuvo foja de 117 y 37, 252 de efectividad y 1.683 ponches. Garantizó su entrada al Salón de la Fama con esa actuación con los Medias Rojas de Boston, y yo creo que por eso, jugársela como la hicieron con él, que en su momento fue el mayor contrato de agente libre, y él era agente libre porque lo habían adquirido un año antes desde los Expos de Montreal, pero tenía la opción de convertirse en agente libre, y ese contrato yo creo que vale la pena valorarlo como tal. Tengo también a Manny Ramírez con su contrato de 160 millones por 8 años. Manny bateó 312 con 411 de porcentaje de envasarse y 588 de slugging,
con 274 cuadrangulares y 868 remolcadas en el tiempo que estuvo con Boston, mientras que en la postemporada con el equipo de los Medias Rojas batió 321 con 422 de porcentaje de envasarse y 558 de slugging. Es verdad que era un necio, es verdad que era un tipo problemático y todo lo que usted quiera, pero eso fue verdaderamente sensacional. Y finalmente, mi quinto, voy a mencionar a Roger Clemens y el contrato que firmó el 13 de diciembre de 1996 con los Azulejos de Toronto. Un contrato de $40 millones por 4 temporadas. Y aunque él solo duró 2 años con los Azulejos, ganó 2 premios Cy Young, 41 y 13, 2.33 de efectividad, y después fue cambiado nada más y nada menos que a los Yankees de Nueva York por David Wells, Graeme Lloyd y Homer Bush. Hay que resaltar que cuando los Azulejos se arriesgaron con Clemens, él parecía que ya estaba totalmente acabado por los problemas de brazo que había enfrentado. Así que Barry Bonds, Randy Johnson, Pedro Martínez, Manny Ramírez y Roger Clemens son mis 5 mejores firmas de la agencia libre. Vámonos ahora con una ronda especial y solamente vamos a mencionar contratos de esos que se dan por un año. Tipos que por la razón que fuere, ya sea para restablecer el mercado porque ellos querían, ya fuera porque nadie le quería pagar lo que ellos estaban demandando, ya fuera porque la gente creía que ya estaban viejos, solamente obtuvieron un año en la agencia libre y el equipo que le dio el año no se arrepintió y obtuvo una de las mejores contrataciones de todos los tiempos, Carlos. Bueno, me voy a iniciar con el que es casi el prototipo de esos contratos de un año muy exitosos, y fue el contrato de Andrew Dawson con los Cachorros de Chicago en 1987, que firmó empezando a su edad 32 años, en su temporada de edad 32 años. Dawson había sido una de las estrellas de la Liga Nacional jóvenes desde finales de los años 70 hasta inicios de los 80. Sin embargo, siempre se decía que el terreno artificial del Olympic Stadium de Montreal pues le hizo mucho daño a Dawson en las rodillas, y ya él, después de la temporada de 1983, que fue una de sus mejores, quizás una de las mejores de su carrera, Dawson, que era un center field, había venido en baja y había tenido 2 años ahí mediocres en el 84 y el 85. Tuvo un año decente en el 86, que fue su año plataforma a ir a la agencia libre. Como los dueños hicieron un acto de colusión para no firmar agentes libres ese año, o esos años, 85, 86, 87, supuestamente nadie se interesó en Dawson. Y Dawson, que lo que tenía como deseo principal era irse a un lugar donde el estadio fuera de césped natural, quería ir a firmar con los Cachorros de Chicago, que nunca le hicieron una oferta seria, por lo menos multianual, hasta que finalmente le dio Dawson una orden a su agente de que, mira, llega a un acuerdo con los Cachorros de Chicago, su agente era Dick Moss, y dile que te dé un contrato en blanco que yo lo firmo y que después nos entendemos con el dinero. Y bueno, el asunto se dio. Originalmente fue un salario de $500,000 con una serie de bonos e incentivos que llevaron el valor total a $70,000, porque había unos bonos por valor de $150,000, y si él hacía el equipo de todos estrellas se añadían $50,000. Por $700,000, Dawson fue jugador más valioso de la Liga Nacional ese año, ganó el Guante de Oro y fue líder en jonrones con 49 y empujadas con 137, bateando 2.87 de promedio. Después de habrá una discusión después de si él mereció o no el ser el jugador más valioso, sobre todo para un equipo que quedó en el sótano, pero ese yo creo que ha sido uno de los contratos de un año más exitosos en la historia. En 1990, Jack Morris ya tenía 35 años y tuvo 15 y 18 con 4.51 de efectividad con Detroit, y quedó agente libre. No había una fila de equipos detrás de él y firmó con Minnesota por un año. Un año, 36 de edad. Bueno, el viejo tuvo 18 y 12. Líder en aperturas con 35. 10 juegos completos, 2 blanqueadas, 246 entradas y 2 tercios. Pero la cosa se puso mejor cuando arrancó la postemporada.
2-0, 1.17 en 3 aperturas de la Serie Mundial, incluyendo el triunfo 1-0, tirando 10 innings de blanqueada en el 7º juego que le dio la victoria a los Mellizos de Minnesota. Posiblemente el mejor contrato de un año y 3.7 millones en la historia de Grandes Ligas. Bueno, en eso de contratos de un año, yo no sé si hay uno mejor que el que le dio Boston en enero de 2003 a David Ortiz. Ustedes recordarán esa situación. Ortiz dejado libre por los Mellizos de Minnesota. Pedro Martínez los recomienda para que los Medias Rojas lo firmen. Afortunadamente para ese equipo y su fanaticada le hicieron caso. David firmó un contrato de un año de $1.250.000 para jugar esa temporada de 2003, y esa resultó una de las mejores decisiones en la historia de esa organización y posiblemente de organización alguna. David, junto a Manny Ramírez y el mismo Pedro, se encargó de transformar ese equipo de Boston. Los batazos en momentos oportunos a través de su carrera ahí, pues fueron épicos. Todo el mundo los conoce, y a través de una serie de extensiones que firmó después, pudo mantenerse con los Medias Rojas durante el resto de su carrera, jugar 14 años ahí y ayudar al equipo a ganar campeonatos en 2003, en 2004, 2007 y 2013. Así que David Ortiz, una de las grandes contrataciones originalmente de un año por el equipo de Boston. Hay otra firma de un año que posteriormente se multiplicó, pero fue la de Nelson Cruz con los Mellizos de Minnesota el pasado 2 de enero del 2019. Cruz firmó un contrato de una temporada y una opción para una segunda. Después de la temporada del 2019, los Mellizos la ejercieron y se convirtió en un contrato de 2 años y 26 millones, pero su firma garantizada era de 1 año y $12 millones. Y Cruz respondió de una manera espectacular, bateando para 311 con 41 jonrones y 108 empujadas en su temporada de edad 38 años. Eso lo hizo acompañar de un porcentaje de envasajes de 392 y un slugging de 639. Tomando en consideración de que esta temporada él no va a ganar $14 millones por los problemas generados por el coronavirus, yo creo que más que nada este paquete de 2 años y $12 millones solamente garantizados, habrá que ver en cuánto queda la temporada número 2. Nelson Cruz debe ser incluido como mi agregado en este grupo. Hay buenos contratos como lo de Adrián Beltré con Boston para recuperar su carrera e irse a Texas con un contrato multianual. El de Brett Boone con Seattle, también en situación de que no había nadie que le diera un contrato y peleó el jugador más valioso de la Liga Americana, entre otros. Mañana vamos a la esquina contraria. Los grandes fracasos, los peores contratos en la historia de la agencia libre. Pausamos en Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.